¡Alerta de spoiler! Lucy, si Poe viera la nueva serie de La caída de la casa Usher que está en Netflix ahora, dirigida por Mike Flanagan, ¿qué crees que pensaría? Uf, se vuelve a morir. ¿Tú crees? Yo creo que más bien hace maratón. Yo creo que demanda a Mike Flanagan. No, se quitaría el sombrero. Yo creo que tira la toalla después del primer capítulo. Vean, tan pronto. Después del primero, No, yo pienso definitivo. que pediría incluso una segunda temporada. Bueno, lo que yo creo que se haría es que comería palomitas como se comen hoy, mezcladas las de dulce con las saladas. Eso es sacrilegio. Ni Poe lo haría. Comenzamos. Nuevo episodio, 12avo. 12avo episodio, esto nos acerca a nuestro aniversario. Estamos cumpliendo un año, Lucy. Felicidades. Aunque habrá un Ten- programa especial de aniversario. Sí, espérenlo muy Advertimos. pronto, con muchas sorpresas. ya Aunque lo podemos verán. decir que estamos empezando los festejos porque este mes de octubre, este es el segundo episodio que grabamos. Así es. Porque así lo pide el Porque público. ustedes lo pidieron, porque lo reclamaron a través Porque todos de están al Instagram, pendiente de TikTok. cuándo sacamos un nuevo episodio. Dijimos 2 en octubre. Y además 2 episodios con tintes cinematográficos. Exacto, el anterior se lo dedicamos a la adaptación de la maravillosa historia de Henry Sugar, De un Roald Dahl. cuento de Roald Dahl, adaptado y que también está en Netflix ahora. Y esta vez vamos con La caída de la casa Usher. Es uno de los grandes clásicos de Edgar Allan Poe, el maestro del terror, el maestro de tantas cosas. Y que ahora Mike Flanagan la lleva a la una, pantalla chica, una serie. Exacto, 8 capítulos, una miniserie en ese Ujú. sentido, aunque son capítulos Bastante extensos, largos. una hora, el último incluso un poco más de 70 minutos. Ujú. Y la pregunta aquí será para ustedes y para nosotros si valen la pena o no. Eso es. ¿Merecen las 8 horas que uno se avienta ahí? Por ¿Usted por cuál eso, vota? por eso iniciábamos diciendo, ¿y si Poe viera la serie de Netflix? ¿Qué pensaría? ¿Tú qué pensarías que pensaría Poe? Yo pienso que él pensaría que Mike Flanagan pensó. Yo creo que le gustaría. Yo creo que, a pesar de que se llevaría varias sorpresas de, yo no hice esto, yo no Claro. lo pensé así, al final, en el balance, en la forma de ver sus historias, es decir, en plural, porque son muchas Claro, las porque historias de son Poe que muchas están las aquí historias, metidas, claro. diría, buen trabajo, muchacho. Porque además yo siempre estaré a favor de la recuperación de los clásicos. De los clásicos, ¿no? totalmente. Y también la gran pregunta cuando recuperamos un clásico es cómo hacemos que siga hablándonos. Es decir, es un texto, los de Poe, que fueron escritos hace 180 años, ¿cómo los traemos a nuestra actualidad? ¿Qué hacemos decir a esos personajes que ya existían, que no sea anacrónico, que no sea de aquella época, sino de la nuestra? Claro. ¿Cómo revivirlos? Entonces, creo que Poe podría levantarse muy bien de su ataúd y decir, está bien hecho. Está bien, Mike. Está bien, Mike. A ver, yo creo que hablando esto, ¿no? De cómo traemos los clásicos y despertando de la tumba, Poe, hoy en 2023 habría que decirle qué es Netflix, Claro. cómo son los nuevos medios, qué es el streaming. Sí. Bueno, incluso, pensémoslo así, en la época de Poe apenas hay los primeros daguerrotipos, los que sean las fotografías. El cine, faltan 50 años para que se invente. Claro. Sería muy lejano Entonces para él. esto sería muy lejano para él y siento que, no sé, si viera un TikTok se volvería como un poco loco, entonces siento que su primera reacción como que se ofuscaría. Ya luego, quizá pasando los capítulos, solo llegando hasta el 8º, se pondría de pie, porque creo que, bueno, por eso decíamos la opción, no terminé el primer capítulo y decías el primero, porque yo casi me retiro del primero, ¿no? Un poco coincidimos. Sí, a ver, ha de saber la multitudinaria concurrencia de este programa que Lucy y yo hicimos el maratón. Comenzamos a verlo tan pronto como salió, el mismo 12 de octubre estábamos ahí puestos y vimos los primeros 2 episodios y nos preguntamos si queríamos seguir. Sí, y si de verdad si merecía la pena. un programa a esto. Pero a partir del tercer programa comienza más emocionante, más trepidante el ritmo. Claro. Y creo que, como acabas de decir, ya el último termina de sellar, y al menos a mí, ahorita lo discutimos, porque creo que no eres de la misma opinión, pienso decir, sí está bien, juega. Sí, yo creo que tarda un poquito en entrar hacia un preámbulo,
entre que no sabes hacia dónde va, entre toda la parte fantasiosa y de terror que le mete el propio director, sumado a lo que ya ofrece Poe en sus cuentos, no hay tanta claridad. Sí. Y creo que ya después hasta empieza a haber patrones, pero patrones que tampoco te hacen decir, ay, como ya sé lo que va a pasar, sino que ya dices, uy, ¿ahora cómo va a pasar? Y ese cómo va a pasar, pues es lo que sabemos que es, bueno, cuenta la premisa principal. Sí. 6 muertes al 6 hilo. muertes. A ver, si te parece, para quien no haya leído el cuento, cosa que me parece también un sacrilegio, como comer palomitas bueno, pero tú ya sabes que aquí hicimos un experimento social y yo no leí los cuentos. Exacto. Eso es muy importante. No lo hice por sacrilegio, a bueno. ver, vamos a decirlo completo. El señor que está sentado en este asiento es un gran fan de Poe. Enfermo. Ya hemos hablado de que yo digo que Cervantes es el gran maestro. Bueno, abajito, pero apenas abajito está Poe, ¿no? Es un autor que yo leí desde muy chico. Mi papá me lo puso en las manos en la primaria. Me encantó, lo leí con... ¿Y dormías, Elic, de niño? Dormía, sí. Y tenía dulces sueños. Enterrando gente, ya sabes. Ya. Esas cosas que uno puede hacer cualquier día. Y me gusta mucho, además, he seguido esa historia de la literatura en la que veo que Julio Verne estuvo muy inspirado por Poe, Dostoyevsky estuvo muy inspirado por Poe, Baudelaire también, bueno, tantos autores, el propio Arthur Conan Doyle, que es otro gran maestro para mí, al crear a Sherlock Holmes, se inspiran mucho en Poe. Entonces, para mí es un gran autor, conozco prácticamente todos los cuentos, me gustan muchísimo, y entonces lo que quisimos, queridos radioescuchas y televidentes, fue yo desde ese lado, Freaky de Poe, qué me decía esta serie. Y del otro lado, alguien que quizá no es tan fan, claro, pero que tiene ese referente, ¿no? Conozco a grandes rasgos la literatura y que hicimos que yo no leyera el cuento, o al menos no me refrescara de lo que ofrece Poe, para tener esos contrastes y también hacer una plática como lo que pretendemos hacer en Los Sueños, contrastar cine, contrastar televisión, contrastarlo con la literatura y ver ahí puntos de encuentro, ¿no? Y ver el resultado, que es lo que al final mezcla el director. Entonces son también dos perspectivas, la del fan que podría estar completamente decepcionado de que cómo hicieron esto, ofendido, pero también de la persona que sin conocer la historia original puede juzgar si funciona por sí sola, ¿no? Claro. No solo en función del texto original, sino por sí sola. Por sí sola. ¿Esto funciona o no funciona? Yo como espectadora de Netflix, tal cual, ¿no? De una serie de Netflix. Vamos, pues, a ver, el cuento a grandes rasgos. La caída de la casa Usher nos presenta a Roderick y a Madeline. ¿Dos hermanos? Dos hermanos, en efecto, de esta familia. Y Roderick es amigo de quien nos está contando la historia, de nuestro narrador. Nunca lo identificamos con un nombre, como en la mayoría de los cuentos de Poe, pero ahí está. Y este narrador es llamado por su amigo porque tiene una enfermedad gravísima y entonces quisiera compañía. Entonces, nuestro narrador sabe que está acompañando a Roderick Usher, a quien encuentra muy desmejorado en lo que son quizás sus últimos días de vida. Al mismo tiempo está ahí Madeline Usher, que es hermana gemela, se dice así en el cuento. Gemela. En el cuento, entonces, claro. De Roderick. Y ocurre que durante esta estancia, bueno, si Roderick está mal, Madeline está peor aún. Y fallece. ¿Qué haces cuando fallece una persona? Pues la entierras, La entierras, claro. Aquí no la pondrán bajo la tierra, pero sí dentro de un ataúd y la dejarán ahí en las mazmorras de esta casa medieval pegando al castillo. Misteriosa, oscura. Sí. Descrita por Poe en varias páginas, y que seguramente. Se está cayendo, sí, por supuesto, y que se está cayendo la casa. Entonces, ocurre algo. Una noche de estruendo, de tormenta, nuestro pobre narrador no puede dormir porque de verdad es una noche terrible y termina al lado de Roderick, quien está también muy nervioso, muy acongojado, y empiezan a escuchar ruidos porque el narrador le empieza a contar un cuento, a leer en voz alta un cuento a Roderick, y ahí hay un dragón, y ahí cae el escudo del guerrero, y todo eso parece que lo están escuchando, ¿no? ¿Sí? Y de pronto entra nadie más y nadie menos. Bueno, hay ruidos y Roderick sabe de qué son los ruidos. El narrador no, pero él sí. Y finalmente confiesa, la enterramos viva. Y yo sabía.
una de las enfermedades más comunes en los cuentos de Poe es la catalepsia. Okay. Parece que estás muerto, tus funciones vitales descienden a un mínimo. Cualquiera diría, está muerto. Está muerto. Entonces, lo más común es pues, enterrarle que parece que está muerto, pero no está muerto. Vaya Por error. eso habían puesto a Madeline dentro del cofre pero resulta que no estaba muerta. Y él sabía que ella era cataléptica y sin embargo La ponen ahí en la el pone ataúd, ahí. le ponen clavos y todo, ¿no? Y Buen entonces, hermano. sí, ya sabes, Caín, Abel, tantos Ya. más, ¿no? Algo harán los hermanos. Em, y entonces, lo último es que entra Madeline y se arroja sobre Roderick. Ellos caen, mueren y al mismo tiempo la casa se desbarata por completo. El narrador sale, retoma su caballo y cuando se está alejando ve la casa. Exacto, la caída de la casa Usher. Correcto. Ya. Y entonces, ese es el cuento. Ese es el cuento. Y tenemos del otro lado la serie. Que para mí la serie, yo eso, ¿no? Repetimos, sin haber leído el cuento, toma la premisa de una familia y a partir de esa premisa crea otra serie de personajes, es decir, una familia un poquito más grande, porque va a hablar de los hijos de Roderick. Bueno, primero va a hablar de la madre de Madeline y de Roderick. Aquí sí sabemos a quién le está contando la historia. El que narra es Roderick y se la cuenta a un archienemigo suyo que al parecer están intentando limar asperezas del pasado, que es un detective que sabía todos los crímenes que la familia Usher cometió desde siglos atrás, bueno, años atrás. Porque es una familia multimillonaria. Multimillonaria, dueña de una farmacéutica que se ha pasado toda la reglamentación de la farmacéutica y han sacado el medicamento más dañino para la población, ¿no? O sea, que el abogado tiene los comprobantes de la cantidad de gente que ha muerto a partir de ese medicamento y también ha visto con el paso de los años cómo la familia ha quedado impune. Sí. Empiezan a morir los 6 hijos de Roderick uno por uno y entonces Roderick los cita. Ajá, porque finalmente los enjuician, los llevan a la corte y el detective, que además la hace de fiscal, dice que entre ellos hay un informante, ¿no? Claro, se cuela como esa sensación entre todos los hijos de Roderick. Cabe mencionar que Roderick y Madeline nunca los reconoció su padre y que trabajaba en esta farmacéutica. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba la farmacéutica? Ay, no nos acordamos. Bueno, ahora nos acordamos cómo se llamaba la... Fortunato. Bien, Fortunato, bien. La farmacéutica Fortunato. El padre nunca los reconoce. Y entonces, para que Roderick llegue a la cima, tienen que suceder muchas cosas que nos van a ir revelando poco a poco. Sí. Y tiene 6 hijos de madres totalmente diferentes. Pero él dice, yo no voy a cometer el mismo error que mi padre, los voy a reconocer a todos por igual. Y entonces vemos a Roderick contándole al fiscal la verdadera historia de cómo murieron sus 6 hijos y intentando decirle, yo soy el culpable. Claro. De hecho, lo tiene ahí porque le dice, voy a confesar. Y pone una grabadora. Y pone una grabadora. Y el detective, conforme va pasando, le dice, tú estás jugando conmigo, tú no vas a confesar nada. ¿Cómo que habrás matado a tus 6 hijos? ¿Por qué tuviste que ver? Porque parece que todos fueron muertes accidentales. Entonces, como que tú eres el causante. Claro. Aquí, ¿qué es lo que hace Mike Flanagan? Que toma la premisa de la familia, le pone muchos más elementos traídos para él de la ficción, basada en el mundo del propio Flanagan, que es un mundo oscuro, un mundo donde se habla continuamente también de temas de la muerte, de la enfermedad, de duelos, de casas misteriosas, de obscuridad, y va trayendo a esta historia distintos guiños de otros cuentos de Poe, y así crea su historia. Entonces, yo te pregunto, ¿la casa Usher está basada en el cuento de la caída de la casa Usher, sí o no? Bueno, yo diría que utiliza el cuento de la caída de la casa Usher como marco. Porque... Como un marco, pero así, ¿no? Pero... como muy delicadito, que nada más le haces así. Sí, claro. A ver, es que tiene a los personajes principales, Roderick y Madeline. Y es que esto es, yo lo guardaba para el final, Lucy, pero está bien. Tú me obligas a hacer esto. Una de las grandes cosas del cuento de Edgar Allan Poe es el doble juego que permite
el título, La caída de la casa Usher. La casa es la mansión. La mansión Pero física. exacto, pero es también la familia, la casa con esta antigüedad, el El linaje, ¿no? linaje. Entonces, al final, yo ahora que hacía el recuento del cuento, veíamos que cuando mueren los dos protagonistas, que son los últimos descendientes de la familia Usher, cae también la casa. Entonces es una caída de los dos De los dos tipos. sentidos. Exacto. Pero en el caso de la serie, cae un imperio, que es el imperio Claro, Usher. de la Sí, sí, farmacéutica. sí, sí. Además, porque en Y, este caso ajá. los Fortunato es lo que ellos han construido, Ujú. bueno, pues con tanto trabajo y con tanta tranza, ¿no? Sí, Pero por es supuesto. el imperio. Cae el imperio, cae la familia, no hay descendencia porque ya se han muerto los hijos, Y la nieta. y cae también la casa físicamente. Mm. A mi parecer, en ese último capítulo, cuando cae la casa y sale corriendo Dupin, que es el detective, es un tanto exagerado y medio mal Mm. hecho, pero bueno, ocurre. Entonces caen las dos al mismo tiempo. Entonces creo que ese marco de hablar de la caída de toda una familia y a la vez del inmueble está muy bien. O sea, de hecho yo me preguntaba, ¿cómo le van a hacer para tirar esto? ¿Cómo le van a hacer? O sea, porque yo desde Para el que primer esto... capítulo dije, no, estoy en contra de esto. En el cuento, Mm. ninguno de ellos tiene hijos, es la premisa, no hay Claro, descendencia. Lo cumple, sí. lo cumple muy bien. Y como que creo que cuando buscamos una adaptación empezamos a ver qué tan fidedigno es, ¿no? Sí, claro. También en las bioseries, creo, no, esto Ujú. pasó así, ¿por qué lo están retratando así? Y creo que Mike Flanagan nos va llevando poco a poco a Exacto. entender por qué y cómo hizo las cosas. Sí, Y que yo creo que un poco respondiendo a esta pregunta que yo te hacía, es toma guiños de todo el universo así Poe es. y los hace al estilo propio. Claro, y hay algunos que son muy evidentes Mm. y si nosotros vemos los títulos de los capítulos será todavía mejor. Esa es una recomendación. Si todavía no la han visto completa, antes de empezar cada capítulo, vean los títulos porque les va a dar una pista y si es que ustedes conocen el cuento al que alude, sabrán entonces más o menos qué Más va o a pasar. menos. El primero se titula Una lúgubre medianoche. Ese no es el título de un cuento, pero sí son palabras que están en el primer verso de El Del Cuervo. cual. Once upon a midnight dreary. Una Mm. vez al filo de una lúgubre medianoche. Entonces, de ahí viene. Pero después está La máscara de la muerte roja en el número 2. Los crímenes de la calle Morgue en el número Mm. 3. El El gato gato negro en negro, el ok. 4, El corazón de la torre en el 5, Goldbug, que el cuento se titula El escarabajo de oro en el número 6, El El pozo y pozo y el el péndulo. péndulo, que también es muy evidente cuando Evidente. pasa el De hecho, péndulo. estábamos viendo la serie y él, ya sé cómo se va a morir, y se tapaba los ojos antes porque ya tenía, claro, esos Referentes, referentes. claro. Entonces, claro, no, yo creo que podemos decir, no se esperen ver una adaptación de los cuentos de Poe, No, no, no. esperen ver guiños Ujú. y esperen ver estas figuras constantes, el gato, la muerte, la Sí, catalepsis, la vemos más de una exacto. vez, ¿no? Estos recursos Sí. son los que utiliza Poe. Ahora, fíjate, yo creo que en esto es muy importante. El episodio 8 se titula El Cuervo. ¿Cuántas adaptaciones no se han hecho Mm. ya de los textos de Poe? Hay hasta música, álbumes Claro. enteros que aluden a los cuentos de Poe. Hay una película que salió hace algunos años, se me escapa el título ahora, pero salía el propio Poe y había un asesino en serie que Mm. iba matando a sus víctimas, tal como los cuentos de De Poe. Poe. El cuervo es un elemento ya Ya como conocidísimo, conocidísimo, ¿no? tan conocido que yo diría trillado. Entonces, el gran desafío de Mike Flanagan, a mi parecer, era cómo hacer algo de Poe sin caer en todos los clichés de Poe. Claro. Y creo que aquí, en lugar de que lo ponga tan evidente, lo va sugiriendo, Lo va poco a sugiriendo y lo poco. va haciendo, sí, poco a poco. Este guiño de los títulos, Exacto. la forma en que mueren, algunos otros elementos que no tienen una relación directa, pero que vas viendo Sí. conforme avanza la trama. Ahora, por ejemplo, cosas de las que tal vez uno no se da cuenta si no es friki de Poe. El gato negro, aquel Mm. que se muere, bueno, que asesinan y que causa todo en el episodio número 4, 4. se llama Plutón. En Mm. el cuento también se Se llama llama Plutón. Plutón. Son esos guiños Claro. chiquitos, ¿no? Ahora, yo te preguntaría a ti, tú que no sabías todo esto, Ujú. ¿todo tuvo sentido para ti o había cosas que te parecían raras?
A ver, al principio me costó entrar en el mundo fantástico del propio director, ¿no? Sí. Que en este caso no sabía, no distinguía del todo que era de Poe y que era el director, pero bueno, encontrar el cadáver de un ratón, alguien despertando de la tumba, las continuas cosas que hace el gato, ese capítulo, ¿no? Como que es bastante como impresionante. Entonces ese mundo fantástico decía, ¿esto hacia dónde me va a llevar? ¿Esto es algo real o no? Precisamente por no saber nada. Claro. Es decir, pero alguien aquí se está apareciendo, entonces va a terminar por ser algo fantástico, onírico, de terror, pero para mí al final, hasta el último capítulo, eso sí, todas las piezas pegaron. Claro, sí, sí. Que yo creo que es parte de un buen final, ¿no? Es Cuando al parte de final un, sí, amarra que todo y dices, amarra todo, porque sí es verdad que en algún punto, como sabemos que se van a, o sea, no estamos haciendo spoiler al decir que se mueren 6 personas, en eso lo realidad, saben desde el trailer. lo saben desde el principio, pero claro, ya luego hay un patrón y dices, bueno, pues aparece en primer plano la hermana mayor y ya sabes que algo le va a pasar a la hermana mayor, y Exacto. luego ves un gato, Claro. eso, empiezas a adivinar la fórmula, pero ya también las formas empiezan cada vez a ser diferentes, Sí, extremas, muy propias, además, a la oscuridad del personaje. El vicioso, la claro, workaholic, sí, el hijo que se creía un bastardo, o que solo hicieron sí. creer el resto de sus hermanos. No sé cuál otro teníamos, La del corazón del ator, la por del corazón del ejemplo, ator, que estaba haciendo, quería patentar experimentos. Ajá, un aparato para el corazón y para sí, que prácticamente vivieras siempre, ¿no? Un poco esta dinámica de los hermanos, dos son legítimos, sí, de algo que acabas de decir también. La madre se llamaba Annabel Lee. ¿Y sí. Annabel Lee qué es? Uno de, o sea, el conocedor de Poe sabrá que hay un poema titulado Annabel Annabel Lee. Lee, y es uno de los poemas más bonitos, de los pocos que son no tan lúgubres, que no involucran tanta muerte, tanta atrocidad. Entonces, eso también me pareció un buen guiño, Guiño. porque se supone que Roderick es el autor de ese poema, está casado con Con Annabel Annabel Lee, Lee. y a lo largo de la serie le va recitando algunos versos. Sí, y además esa escena final en donde se encuentran en el velorio de los hijos de Annabel Lee, es Sí, fuerte ese encuentro porque Annabel Lee al final termina, o sea, ve a sus hijos reclamando, muertos, pero claro, decepcionado de cómo Roderick los atrajo hacia él gracias al dinero claro. y los, pues sí. Ahora quiero llamar la atención sobre un punto que tú ya dijiste, que es Roderick contándole a Dupin Pan. la historia completa. Y entonces, pero hay al menos, o sea, hay varias historias en realidad que se van contando paulatinamente. Una es cómo fue que Madeline y Roderick hace años se hicieron del dominio de De Fortunaro. Fortunato. Y después está la historia de cómo empiezan a morir uno a uno estos en el presente. De hecho, hay algo muy curioso, que la acción se desarrolla en noviembre de 2023. Claro. Es decir, todavía no sucede. Eso Ay, es es... verdad, no lo había notado. claro. Noté el año, pero no noviembre. Dale. Entonces, no es solo actual, es Claro. futurista, ¿no? Sí, pero Es esto dejará de curioso. ser futurista en unos meses. Sí, sí, exacto. Esto también está curioso, ¿no? Sí, sí. Entonces, de esas ediciones creativas que vale la pena Sí, notar y notar. analizar, ¿no? Bueno, Tengo una entonces, guardada yo. perfecto, perfecto. Entonces van corriendo esas dos líneas y Sí, es conforme verdad. transcurren los capítulos vamos sabiendo más de cada una de las muertes, prácticamente es una por capítulo. A partir Y, del 2, ¿no? exacto. Y vamos sabiendo más de cómo fue que Roderick y Madeline se hicieron del control de Sí, esto, ¿no? sí, sí, sí. Porque al principio la estrategia que tramaron junto con el detective Dupin, al que conocen desde los años 80, era delatar a Fortunaro, bueno, exponer públicamente y ante un juicio todos Los malos los manejos. malos manejos, exacto, pero al final, bueno, no diríamos, hay una trampa por ahí, ¿no? Entonces vamos entendiendo una historia y otra al mismo tiempo, e incluso una más, que es la de o sea, sí, es como la subhistoria dentro de la historia de cómo se hicieron del dominio, porque una es ese juicio que se están llevando junto con Dupin Ajá. y otra es lo que le hacen al Al, director al, ajá, de claro. Fortunaro. Eso pasa en el último capítulo Sí, y es claro. bastante
fuerte. Es tremendo. Bueno, que hace otra Y que está alusión basado, exacto. otra alusión a Cuento de Poe, ¿no? Sí, nosotros, si no nos siguen en redes sociales, no sé qué Síganos están ahora. haciendo, están perdiendo el tiempo. Síganos en Instagram y en TikTok. TikTok, porque ahí mismo vamos a poner algunos reels de cuentos y poemas que ustedes sería genial que conocieran al momento de ver esta serie. Entre ellos está El tonel de Amontillado. Ese cuento es clave para el capítulo final. No está como título de ninguno de los capítulos, no se le alude directamente, pero pasa lo que ocurre ahí. Entonces es genial. Creo que incluso eso, los textos que no están aludidos directamente aparecen y de una forma genial. Genial. Sí. Decías que el capítulo 1 hace una mención a El Cuervo, ¿cierto? Sí. Y el capítulo 8 también Claro, se llama El Cuervo. Bien pensado. Empieza como cierra. Empieza como cierra. Bien pensado. Espera. Además, la simbología del cuervo está representada en la muerte. Sí. Y en ese personaje que terminará a ser el detonante de una especie de maldición que tiene la familia y la razón por la que mueren los hijos. Exacto. ¿Cierto? Que es una mujer. Sí. Que aparece constantemente. A mí fue lo que me sacaba de onda, que cada vez que veían ellos las apariciones, parecía que podía ser una alucinación suya o parecía que sí podía ser verdad, hasta que un día Madeline dice, la cogí y se me disolvió. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Es parte de su alucinación porque él, Roderick, por otro lado, tiene alucinaciones a causa de una condición médica. Sí, correcto. Que ahí toma la condición médica que tú hablabas al principio en el cuento, ¿no? Bueno, entonces ven esta mujer que está constante y tú y yo decíamos, ¿es la misma? ¿Es la misma? De pronto cambiaba un poco de look. Sí. Y aparece el cuervo cada vez que ella aparece, ¿cierto? Claro. ¿Cómo se llamaba ella? Ay, ¿Nerva? No. Berna. Berna. Anagrama de Berna. Raven. ¡No! Empieza y termina con eso, la simbología de la muerte, y es ella. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Qué increíble. Me encanta, me encanta. O sea, pero mira las cosas ocultas del director, ¿no? Yo no sé si en algún momento dicen su nombre. Lo dicen muy poco, yo creo, o alguna vez. Yo creo que nosotros lo vimos porque en los subtítulos, cuando lo pones para sordos, es verdad. Ahí sale quién está hablando y entonces te ponen entre corchetes el nombre del personaje y ponían Berna. Sí. Pero yo creo que nada más. Pues sería interesante buscarlo, pero quizá nada más. Si ustedes están por verla, díganos si en algún momento déjanos en dicen comentarios. la palabra Berna. Sí. Porque creo que no. Entonces esas cosas todavía más sutiles. Yo no sé si en las primeras escenas, porque ella, bueno, vamos a ir diciendo algunas cosas, ¿eh? Sí. Ella es la dueña del bar a la que llegan de jóvenes Madeline y Roderick, después de haber hecho semejante, pues, atrocidad, ¿no? Yo no sé si en ese momento, cuando empieza a entablar conversación con ellos, se habrá presentado. No lo sé. Me gustaría, sí, estaría bien revisarlo. Y si no, como pero gran hallazgo, maravilloso hallazgo. Agradezcan que tienen a Luz y Zamora en este programa para desvelar este tipo de cosas. De cosas, ya que mi papel era no leer a Poe. Oye, hablemos un poco literatura versus cine. A ver, para mí aquí lo que hace Mike Flanagan, él mantiene su propio universo, ¿no? Sí. Él ya había dirigido La Maldición de Hill House. Sí. Alguna otra película, ¿cierto? Tú tenías por aquí. La Maldición de Hill House y después vino La Maldición de Bly Manor. La primera está basada en una novela que lleva el mismo título, es decir, homónima. De Shirley Jackson, una novela del 59. Entonces, pues casi medio siglo después, la recupera. Y la otra... Tome su bebida. La otra, La Maldición de Bly Manor, que es de 2020, o sea, muy reciente, apenas hace 3 años, está inspirada en una novela que es extraordinaria dentro del género de la intriga, del misterio, del terror, Otra vuelta de tuerca de Henry James. Entonces ya tenía trabajo con este tipo de adaptaciones. Sí, y la premisa era familia, duelo, muerte, incluso cada capítulo de La muerte de Hill House es las etapas del duelo que pasa una familia, que se muere como parte de la genealogía también. Y luego retoma algo que ya se venía tratando en el cine, que es la crisis de los opioides en Estados Unidos. Hay 2 series de eso, una es Medicina Letal y otra es Dopsic.
Entonces, en uno de los análisis que revisamos, es como si metieran en la licuadora esta crisis de los opioides, la maldición de Hill House, los mezclara y diera como producto la caída de la casa Usher. Claro. Con un poco ese universo oscuro de muerte, y sabes que en sus películas usan los mismos actores. Ah, sí. Sí, de hecho a mí se me hacían como un par así de dónde los he visto, dónde los he visto, y utiliza los mismos. Entonces, bueno, decían que parecen como una familia, como una secta, porque van repitiendo diferentes tipos de personajes, estos mismos actores. A mí, ahora que lo dices, pienso que un libro, una película, cualquier producto artístico, siempre nos está hablando de los problemas de su tiempo. Claro. De las circunstancias de su tiempo. Podrá ser más político, más social, menos social, etc. Pero siempre nos está hablando de algo de su tiempo. Entonces, para mí, la gran pregunta con las adaptaciones es, ahora, o sea, voy a retomar este clásico, voy a retomar estos personajes, este escenario, esta trama, pero ¿qué la voy a hacer decir de mi tiempo? Y yo creo que esta serie de La caída de la casa Usher de Mike Flanagan retrata muy bien problemas contemporáneos. El primero de ellos que está bajo la lupa es la industria farmacéutica. Y lo hemos visto apenas hace unos años con la pandemia de COVID. ¿Cuánto no se ganó en esa industria? ¿Cuánto no se dispararon los precios? Las vacunas. Los cubrebocas. Los cubrebocas, pero además, ¿cuántas pruebas se hicieron para que salieran las vacunas? ¿Salieron cuando debían? ¿O tenían ya la solución? Claro, a la larga hemos ido viendo no solo los efectos a largo plazo de la enfermedad, sino también de las propias vacunas, ¿no? Pero detrás hay una cúpula enorme, multimillonaria, con influencias por todos los países, que aboga porque este medicamento salga, porque este se distribuya, porque el precio de este sea cualquiera. Y es una industria fortísima. Multimillonaria, además, ¿no? Exacto. Entonces pone el dedo en la llaga a Mike Flanagan. Y ahora que dices que traía ya también esta parte de los opioides, creo que tiene mucho sentido que siga por ahí. Y por otro lado está también la crisis ecológica del planeta Tierra. Ahí hay más de una ocasión en la que dicen que estos residuos o estos desperdicios o todo lo que se contamina. Lo que no sabemos que a partir de la industria farmacéutica se genera, ¿no? Oye, y en ese sentido, trayendo a la actualidad ese tema, creo que una de las preguntas que a mí me quedan te quisiera hacer es, ¿tú crees que se haga justicia? Que la familia Usher se les haga justicia por todas las muertes que ellos hayan provocado, porque me parece que también es la pregunta ética de fondo. Sí. Que eso me parece que no sucede en el cuento, porque bueno, aquí son dueños de una farmacéutica, tienen una maldición, que es que los 6 hijos se van a morir por un pacto. Sí, por un pacto. Por un pacto que ellos, y se van a morir hacen en los últimos días de vida de Roderick. De Roderick. Habiendo más o menos también experimentado más o menos plena una vida, los hijos, ¿no? Sí, o sea, porque... Esa es parte de la maldición. Van a tener una vida plena, se van a desarrollar, pero se van a morir los 6. Es una maldición que ellos en una noche loca, de borrachera, de fin de año, aceptan esa maldición porque los dos como que tienen, eso pasaba en el último capítulo y es lo que termina de amarrar, ¿no? Tienen esa idea de pasó, no pasó, nunca se vuelve a hablar de eso, se empiezan a morir, Madeline es la que empieza a decir, recuerdo a esta mujer, va al lugar donde estaba el bar, ve al cuervo, ¿te acuerdas? En un lugar donde hay un graffiti. Y al final se cumple la maldición, pero creo que parte de la premisa es, se hace justicia de que después de que esta familia colaboró con la muerte de tantas personas por producir medicamentos que te daban como consecuencia la adicción y la muerte posterior, ¿tú crees que se hace justicia? Yo creo que es una pregunta muy complicada que no me atrevería a responder, porque ¿qué es la justicia y qué es lo justo? Y ya que es lo justo. Hay una escena que a mí me parece tremenda, creo que también está en el último capítulo o en el penúltimo, en la que este personaje con el que han hecho el pacto entra al despacho de Roderick y le dice, mira a través de los cristales, esas son las personas que han muerto. Y está lloviendo, ¿no? Y llueven cadáveres, pero llueven. Y sí, además unos efectos especiales buenísimos en esa escena. Muy bien hecho. Entonces,
todas esas personas, por la muerte de los 6 hijos y la de los propios protagonistas, ¿es justo? O sea, yo creo que quedan a deber Claro, en muchísimo, todo ¿no? caso quedarían a deber. Pero creo que el propio Dupont lo pregunta, ¿no? O sea, sí, es justo, no es justo, pero entonces, ¿qué sí haría que hubiera justicia aquí? ¿Qué más le puedes ¿Qué hacer a más le un puede? hombre ya? Claro, que quitará a sus 6 hijos. Y ahí la vida propia, La ¿no? vida propia a su hermana y a su Ujú. nieta, que Sí, también la también nieta es cierto. sugerían que sería la heredera, Que era la única la persona única buena de persona toda la que quedaría familia. buena. Y bueno, en el caso de la serie queda alguien vivo, ¿cierto? La nuera. Claro, sí, que estuvo en el hospital durante un buen rato, pero y después hace una fundación y Ajá, ayudará a más personas. Entonces, bueno, como que es no hay mal que por bien no venga. sí, Quizá pero innecesario, sí, sí, quizá pero depende. sí, ¿no? Pero sí, yo creo que la búsqueda de la justicia es siempre un gran cuestionamiento en cualquier obra artística y Ujú. aquí queda así Y como aquí queda como, ustedes sí, dirán, ¿no? ustedes dirán. Bueno, Sí, sí, para mí, bueno, pues interesante. A mí un papel que me gustó mucho, bueno, que no es una persona nada buena, pero el abogado, el que abogado. limpia, o sea, que se encarga de limpiar el nombre de los Usher cada vez que puede, que es el que hace una serie de artimañas para que en cada juicio Sí, ellos salgan limpios. claro. Porque ese es el otro gran tema de la actualidad, ¿no? La La impunidad. impunidad. Porque Mm, cuántas personas o nunca son llevadas ante la justicia, bueno, sí, nunca son llevadas a una corte, ya decir justicia es mucho, pero ante una corte, y cuando lo son, no sufren ninguna consecuencia, ¿no? mm, Entonces, ese es otro de los grandes temas, a mí me parece. Pero sí, Arthur Gordon Pym, el abogado. Si ustedes son frikis de Poe, ya saben quién es Arthur Arthur. Gordon Pym. Si no lo saben, sigan los reels que vamos a publicar próximamente porque ahí lo diremos. Mm. Pero eso es otro de esos guiños muy concretos, ¿no? Sí, y También, con, perdón, no, pero con una personalidad fría, calculadora, sí, sin sentimientos, además la voz, la del ajá, malo malo. de cualquier cosa la resuelve, pero es como si eso, agarrar un cadáver, lo metiera, no sé, Sí, bajo el tapete y y aquí ya, no pasó nada. aquí no pasó nada. Le dice a todos los miembros de la familia qué decir, qué hacer Sí, para no generar escándalos públicos, sin claro, escrúpulos, ¿no? Que sí. creo que es una Y característica es también. el único que, al menos por un momento, Claro, logra apresar a aquella persona con la que hicieron el trato mucho tiempo claro, atrás, ¿no? Aunque claro, después se claro. le escape. Y ella le ofrece algo, Ujú. pero él se rehúsa a aceptarlo, ¿sí? A pesar de que le va a costar su Sí, detención más tarde. sí, sí, sí. Ahora, yo quisiera, el tiempo se nos acaba, pero quisiera, Dios. no, o sea, no puedo dejar que este episodio se termine sin decir que me parece que este pacto del que estamos hablando Mm, es una de las cosas que me parecen a mí más atractivas de la serie completa. Porque claro. creo que los pactos con lo trascendental, sea la La muerte, el muerte, Dios, el diablo. diablo, lo que tú quieras, es una cosa muy tentadora que pone a cualquier ser humano en un punto extremo. ¿Qué harías con tal de obtener X Mm, cosas? ¿Hasta qué estás dispuesto a hacer? ¿A qué renunciarías? O incluso, ¿cuánto daño estarías dispuesto a hacer a otros por tú por tu tener algo propio benéfico? beneficio. Sí. Creo que ¿Me lo los estás Paul... preguntando? ah, no, no, no. Yo Bueno, así planeando mi respuesta, ¿no? contéstenlo ustedes. Políticamente correcta. Sí, es Sí. desde... bueno, a ver, Un poco el fin justifica los medios, claro, ¿no? y lo vemos en el Fausto de Goethe, pero Goethe lo recupera de un cuento popular muy antiguo de Europa, y lo vemos en muchas tradiciones y se ha retomado de muchas formas. Mm, Dorian Gray de Oscar Wilde también es un pacto con el diablo el que está haciendo ahí. claro. ¿Qué está dispuesto Dis- a ceder? Pero sobre todo, ¿cuántos escrúpulos tiene a la hora de de, decir, no importa que pase claro. esto a otras personas? Pero, y en este caso, él hace un pacto ya teniendo 2 hijos, ¿cierto? Mm, La maldición era que todos sus hijos se iban a morir. Él para ese momento tenía 2 hijos, lo pintan como que era una noche loca, una noche de borrachera, una noche en que ellos cometen un crimen. exacto. De una vez, parece que guardan rencor un poco contra el hecho de que su padre no les haya heredado esta empresa, Sí. porque su padre nunca los reconoció, Ujú, nunca reconoció siquiera a su madre y la ujú. hacía menos y la madre también termina,
bueno, muriendo de una forma trágica. Es decir, eran unos hermanos que tampoco tuvieron una vida fácil. De hecho, en algún momento ellos recuerdan, ¿te acuerdas? En tal casa en tal casa de acogida, cómo nos trataban estas personas. Entonces, es lo mismo, ¿no? Sí. Cuando dices, el fin justifica los medios, pero ¿de dónde viene esa persona? ¿Desde un privilegio o desde la tragedia, desde la muerte de la madre, desde la falta de reconocimiento, desde el rencor hacia el padre, que no les deja la empresa, y luego trabaja Roderick en esa empresa y el jefe siempre lo ningunea y terminan matándolo? Sí. Un poco fuerte, ¿no? Sí, sí, total. Ahora, hay dos, digamos, como mini secciones que quisiera meter aquí, la de lo que sí está del cuento en la serie y lo que no está. Ya decíamos, las relaciones entre hermanos sí está. Pero además, desde el cuento es el momento en que uno muere, muere el otro. Eso permanece en la serie. Y mueren los dos como familia y muere la casa también. Claro. Aquí, insisto, está eso en la última escena. La casa cae. Lo que no está en la serie. Y no es ay, es que es mejor la serie que el libro por X cosa. No, solamente de eso que es valioso de cada uno que tienen. En el cuento de Poe hay una cosa muy particular, que era una teoría de aquella época, de los años 1800, creer en las relaciones entre lo orgánico y lo inorgánico. De hecho, el propio Poe cita muchos textos que hablan de eso, de que la piedra, el ladrillo, cualquier cosa que está en algún lugar afecta también a la vida que hay a su alrededor. Entonces, en ese sentido, cuando la casa inmueble se va erosionando, también se erosiona la familia. ¿Sí? Esa relación de lo orgánico e inorgánico no está tanto. Bueno, no está en absoluto. No está. Y la catalepsia de Madeline tampoco. Claro. Está en otros momentos la catalepsia, exacto, ¿no? En la madre. Exactamente, está en la madre. Ella sí, la entierran, esto pasa al primero o segundo capítulo, la entierran y se resulta que estaba viva, ¿no? Y además se levanta y va y mata al padre. Exacto. Y esa es una escena como fuerte, ¿no? Sí. Que dices, ¿por dónde va esto? Exacto, exacto. Entonces al final podemos apreciar cosas del texto que están muy bien en el texto y que incluso diríamos que bueno que no lo pasaron a la película, a la serie, porque hubiera sido muy forzada. Y viceversa, cosas muy buenas en la serie que no están en el texto original y que funcionan. Y que sí funciona. Y creo que esto, un poco como también para ir puntualizando y finalizar, cierra con la premisa, no es una adaptación de los cuentos de Poe, ni de La caída de la casa Usher, ni de ningunos otros que hacen alusión en los títulos. Toma esos elementos y los pone en su propia visión Mike Flanagan para retratar una realidad actual, una realidad contemporánea y los problemas familiares, que bueno, yo creo que en la casa que no haya problemas familiares pues no es normal, y lo lleva al extremo, ¿no? 6 hermanos, medios hermanos, lo lleva al extremo y ahí va metiendo todos esos elementos poco a poco. Correcto. Si ustedes están esperando encontrar una adaptación fiel de cada uno de los textos, no lo van a hacer. Van a ver más bien una visión o una historia nueva, contemporánea, contada dentro de los marcos de las obras de Poe. De las obras de Poe. Y creo que con esto podemos pues cerrar con un poema. Sí, les daremos... bueno, ahí también, seguramente que si ustedes son frikis de Poe, toda la serie se la aventarán intentando saber si alguna cita, si algún texto, si alguna oración es una cita de Poe. Uno de los más evidentes, bueno, hay dos. Al final, en el último capítulo, los últimos momentos, en el epitafio, en la tumba, de la tumba de los Usher, dice lo siguiente, lo estoy traduciendo del original: las fronteras que dividen la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, oscuras y vagas. quién podría decir, quién se atrevería a decir dónde termina una y empieza la otra? Eso dice en el epitafio y es una cita de El tonel de Amontillado, uno de los cuentos que ya nos hemos referido. Y por último, al final hay una voz en off que se avienta un monólogo que en realidad es el poema completo de Los espíritus de los muertos. Ustedes saben que solemos leer el monólogo de Segismundo para terminar todos nuestros capítulos, pero esta vez haremos una excepción, esa la que confirma la regla. Los espíritus de los muertos, Edgar Allan Poe.
Tu alma se encontrará sola entre oscuros pensamientos de lápida gris, ni uno solo de la multitud que curiosee en tu secreto momento. 2. Sé silencioso en esta soledad que no es aislamiento, porque entonces los espíritus de los muertos que estuvieron en vida ante ti están de vuelta al morir sobre tu cuerpo y su voluntad te hará sombra. Quédate quieto. 3. La noche, aunque clara, fruncirá el ceño y las estrellas no mirarán hacia abajo desde sus excelsos tronos en el cielo, con la luz como esperanza a los mortales dada. Pero sus rojas auras, sin haz, serán como tu cansancio, como un incendio y una fiebre que se abrazará a ti para siempre. 4. Ahora son pensamientos que no has de desterrar, son visiones que ya nunca desaparecen. Por tu espíritu nunca más pasarán como el rocío descienden desde la hierba. 5. La brisa, el soplo de Dios, aún está, y la niebla sobre la colina, oscura, tenebrosa, todavía intacta, es un símbolo y una señal. Cómo pende ante los árboles un misterio de misterios. Pues con esto terminamos un capítulo más de Los Sueños y los Sueños Sueños Son. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en Spotify, síganos en YouTube, en TikTok, en Instagram, denos seguir, déjanos comentarios. ¿Y ustedes qué pensarían si Edgar Allan Poe viera esta adaptación de La caída de la casa Usher? ¿Lo vería con palomitas dulces, saladas o con las dos? Gracias, Gracias, Lucy. Elic. Hasta luego. Hasta luego.